Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que vean este video. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección titulada Estrategias, en la cual vamos a conocer el collage filosófico, para lo cual tenemos como invitada a Montserrat Macías Torres. Un gusto, Montserrat, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Estoy muy bien. ¿Y tú? También muy bien. Y bueno, nos interesa conocer mucho sobre esta estrategia, pero antes de iniciar con ella, vamos a conocerte un poquito más. ¿Quién es Montserrat Macías Torres? ¿Qué ha estudiado? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Sí, bueno, mi nombre es Montserrat Macías. Yo soy profesora de filosofía en bachillerato. Voy a cumplir 9 años este año dando clases de filosofía en bachillerato. Estudié la licenciatura en filosofía y de manera autodidacta también me he metido mucho en las cuestiones de pedagogía. Me encanta hacer collage, me encanta mucho el collage, entonces también estuve de manera autodidacta por mi cuenta tomando algunos cursos de collage y me gustan mucho las prácticas filosóficas, entonces hice también un diplomado en CECATFI sobre prácticas filosóficas. Y bueno, me interesa conocer cuál fue ese impacto al estudiar las prácticas filosóficas comparado con lo que estudiaste en la licenciatura en filosofía. ¿Qué cosas nuevas vistes ahí o qué cosas de alguna forma ya estaban en la licenciatura y se retroalimentaron con las prácticas filosóficas? Sí, fue un impacto grande. En general, creo que en la época en que yo estudié la carrera, y al menos en el contexto en el que yo la estudié, estaba como muy enfocado todo hacia la filosofía de la ciencia, que me parece un tema muy interesante, pero en ese momento no era como un tema con el que yo sintiera una conexión. A mí siempre me ha llamado la atención la literatura, el arte, entonces yo quería, la comida, entonces yo quería conectar como todas estas cuestiones con la filosofía. En la carrera no me fue realmente posible, eh, aunque yo traté como en mi tesina de llevarlo hacia el arte, la verdad es que había un ambiente en general muy inclinado hacia lo otro. Por lo tanto, creo que no logré desarrollarlo como quería. También era como muy común enfocar todo hacia la academia, ¿no? Ser el gran investigador, sobre todo investigador, así, no investigadora, investigador. Eh, y se dejaba muy de fuera cuestiones también como la pedagogía, a pesar de que la mayoría de los graduados de filosofía en algún momento damos clases, eh, se veía más bien las cuestiones de ser investigador como más importantes que ser un docente. Entonces, cuando llego a CETCATFI, cuando me acerco a CETCATFI para conocer las prácticas filosóficas, pues el impacto para mí fue muy grande porque descubrí que había otras maneras de hacer filosofía muy distintas a las que a mí me habían dicho y que sí me conectaban, o sea, que sí me hacían sentir realmente conectada con lo que yo quería hacer, con lo que a mí me interesaba, pero además descubrí que me conectaban con mis alumnos, porque cuando yo llegué a CATFI ya tenía como 5 años como docente de preparatoria, y entonces descubrí que las prácticas filosóficas, además de todo, facilitaban también mi práctica docente y me acercaban mucho más a mis estudiantes. Muy bien. Entonces, en eso que nos comentas de cómo las prácticas filosóficas facilitaban la práctica docente, pues
creo que llegó el collage filosófico. Platícanos sobre esa estrategia de cómo nació, qué es, cómo se usa. Sí, algo que me gustó mucho del diplomado de CETCAFIP fue precisamente como las actividades, la variedad de actividades que había, que podías hacer. O sea, me invitaba mucho a la creatividad, me invitaban mucho a pensar distinto, a combinar cosas que parecía que no se combinaban. Y eso también contrastaba mucho con lo de la carrera, porque en la carrera era como la idea de cásate con un autor, cásate con un tema y ya, ¿no? Y en Secatfi era como una abertura, ¿no? Una apertura, perdón, a que pudiera uno explorar e ir combinando distintas cosas. Entonces, ay, perdón, se me movió la cámara. Entonces, entre ese mundo de actividades, a mí siempre me ha gustado mucho combinar distintas cosas. Otro de mis intereses y que también tomé un curso en Cercasfi es la gastrosofía, por ejemplo, ¿no? Porque también me parecía maravilloso combinar comida y filosofía. Me encantó, de hecho se me hizo genial esta idea, ¿no? Y precisamente como elaborando tareas y actividades que nos proponían en Secatfi, fue que empezó a surgir para mí la idea de juntar una actividad que yo hacía por placer, que era hacer collage, ¿no? Con otra actividad que hacía también por placer, que en un principio no me habían parecido que podrían ir juntas, que era precisamente las prácticas filosóficas. Entonces, yo había tomado unos cursos, primero con la collagista Giselle de Sabré, así aparece ella en Instagram. Con ella tomé mi primer curso de collage y me movió mucho. O sea, encontré ahí una manera de expresarme muy distintas a otras. Y luego yo también abrí mi Instagram, aparezco como diario de recortes ahí en Instagram. Y entonces empecé también a subir y compartir ahí mis collages. Y pensando en ello, cuando nos invitan a crear prácticas filosóficas, pues pensé combinar estos dos placeres y de ahí salió el collage filosófico. Es una estrategia que he estado puliendo, porque quizá en un primer momento la idea era como si fuera un café filosófico, pero mientras hacías un collage, ¿no? Que fue como mi idea inicial, digamos. Pero poco a poco he estado leyendo más cosas, recabando más información, buscando otras formas de aplicarlo. Lo he aplicado en un colectivo del que soy parte, se llama Colectivo Pecata Minuta, y ahí he aplicado algunas sesiones, pero también lo he aplicado en mi práctica docente. Entonces, pues sí se ha ido transformando. Muy bien, entonces en la descripción del video, pues vamos a poner ese Instagram que nos mencionas del diario de recortes, si no lo permites. Y Sí, gracias. también comentarles, también las redes sociales de Pecata Minuta y comentarles que también habíamos entrevistado a una integrante de la misma organización, a Jaciel Cervantes. Entonces, esta Sí. es la entrevista número 6 para que también la vean. Y bueno, te iba a comentar que estoy llevando a cabo una investigación, se llama Cuentos Filosóficos de Zacatecas, y me interesó mucho esta estrategia del collage filosófico. La incluí en el mismo, ya espero que pronto se publique el libro, pero te iba a comentar cómo lo había pensado, si es así o si o lo estoy confundiendo. A ver, ¿qué opinas? Por ejemplo, yo había pensado en el collage filosófico como una estrategia de evaluación, que Uh-huh. después de llevar a cabo una comunidad de diálogo o una clase de filosofía para niñas, niños y adolescentes, de alguna forma recapitular todo lo que se indagó, se investigó a partir de un collage filosófico, ¿no? Se
se buscan las imágenes, se les busca sentido, se les pone en algún soporte y a partir de ahí hacer una relatoría, ¿no? Explicar toda esa recapitulación. ¿Sí vendría siendo así o qué otros aspectos me estarían faltando o qué otras cosas faltarían explicar del collage filosófico? Yo lo he utilizado de dos maneras. Una es precisamente como la que tú mencionas, un medio para evaluar, ¿no? Primero se hace una comunidad de indagación y después plasmamos, ¿no? Como estas actividades figuranológicas que también hay mucho en las prácticas filosóficas, pero ahora en lugar de que solo sean verbales, que también tengan elementos visuales. Entonces, esa es una forma en que yo lo he aplicado. Eso, por ejemplo, en la escuela, como parte de mis evaluaciones en preparatoria. En el colectivo lo he aplicado como un café filosófico y a la par van haciendo el collage. Entonces, por ejemplo, yo propongo un tema y a partir de ese tema, cuando están ahí todos reunidos, les reparto el material, yo pongo el material y entonces empezamos a hablar del tema y empiezo a realizar preguntas filosóficas. Los participantes van respondiendo, pero al mismo tiempo van elaborando. Se intercambian materiales entre ellos, van escuchando las respuestas del otro, responden a estas inquietudes y van pegando y van sumando. Entonces, ahí lo he utilizado como parte de un proceso, de un hacer, pensar hacer, digamos, al mismo tiempo. Esa es otra forma en que lo he aplicado. En un primer momento, la verdad es que yo no tenía como tal referencias bibliográficas. Y en un primer momento no había buscado, honestamente, o sea, como que lo pensé, me pareció que era una actividad bonita para realizar, pero no me había puesto como a buscar referencias como tal, ¿no? De si alguien ya lo había hecho antes o no. Hasta hace poco, precisamente con Jaciel, ¿no? Que me preguntó si había, como que dije, no lo sé, y entonces empecé a buscar. No encontré alguna así como tal que diga collage filosófico y lo mencione como una estrategia, pero sí encontré un libro que ya me lo leí y me pareció muy valioso para las personas justamente que nos gusta el pensamiento crítico, las artes, ¿no? Y la pedagogía. El libro se llama Art Thinking de María Acaso y Clara Mejías. Y ahí ellas proponen el arte como una alternativa metodológica, no nada más como una serie ya o algo que está en un museo ya, sino como un método. El arte para aplicarse en cualquier materia, no importa la materia, no importa el contenido. Y precisamente también nos hablan mucho del lenguaje visual, o sea, lo que también nos puede decir la elaboración de estos materiales. Proponen entonces, por ejemplo, que esto que se elabore se convierta, digamos, en una práctica cultural autónoma generadora de conocimiento. Porque lo que ellas dicen es que, por ejemplo, en la escuela, no sé, llega el 10 de mayo y a los niños les dicen, pues hagan la tarjetita para su mamá. Y pues así como, bueno, aquí están los dibujitos, nada más coloreando, ¿no? Y ya lo pegamos en la tarjetita y se entrega. Y se cree que eso, pues sí, está muy bonito, es valioso sentimentalmente para la madre, pero no está generando un conocimiento. Y lo que ellas proponen es todo lo contrario, que todo lo que se haga también así con las manos, como dicen ellas, involucre también el pensamiento y que por lo tanto sea un material que también genera conocimiento. Hablan, por ejemplo, de una autora, tengo aquí el nombre porque Sueli Rolnick. Ella empezó a discutir sobre la dictadura del paraíso, le llama así dictadura del paraíso. Esta pensadora brasileña pues habla acerca de cómo estamos rodeados de imágenes, pero son imágenes con falsas promesas, ¿no?
y que aunque uno piensa que las imágenes no hacen algo, sí hacen algo. Una imagen nos puede hacer sentir mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellas toman también esta idea de esta autora y hablan de realizar contrarrelatos, una construcción visual que desarticule esos mensajes de los que estamos rodeados y crear nosotros, ser creadores de imágenes que nos ayuden a pensar, a desarrollar un pensamiento crítico. Y justo ahí fue donde encontré eh, la idea que yo creo que quería desarrollar yo cuando pensé en el collage filosófico, pero que la verdad en ese momento no había llegado a ella. Pero me gustó mucho encontrarla en este libro. Ellas ponen un ejemplo y dicen, pedimos que hagan un collage, de hecho usan como ejemplo el collage, ¿no? Y dicen, y les pedimos a los estudiantes pues que se traigan periódicos y revistas de su casa. Y luego ya les decimos, recórtalo y pégalo en una cartulina. Y ya quedó. Y dicen ella, eso queda nada más como lo que llaman como la servidumbre del objeto. Generaste un objeto y ya, ¿no? Pero no hay nada, no hay un discurso, no hay nada detrás, no hubo un pensamiento. Y entonces dicen, pero qué distinto sería si, por ejemplo, les decimos, a ver, tráiganse esas revistas y esos periódicos. Y entonces vamos a hojearlos. ¿Cuántas mujeres aparecen en esta revista? Empezamos a preguntarles. De esas mujeres que aparecen en esta revista, ¿qué aparecen haciendo? ¿Cuántos hombres? Entonces, que desde ahí, cuando estás elaborando algo, ya estás analizando, ya estás pensando. Y así el collage se vuelve una práctica cuestionadora. No es solo un hacer por hacer, sino que implica también un pensar, un reflexionar, un ejercicio de pensamiento y de lenguaje visual. Y se vuelve muy importante el progreso, no solo lo que queda al final, sino eso que compartimos juntos, ese momento que compartimos juntos pensando y elaborando, se vuelve muy, muy importante. Y también dejar atrás lo que ellas llaman la tiranía de lo bonito, o sea, que todo lo que elaboremos tenga que verse bonito, ¿no? O sea, también como ir cortando con esta idea y llegar también a lo que ellas llaman remixear, que creo que eso también es parte del collage, de hecho, ¿no? Porque luego pensamos que elaboramos de la nada, ¿no? Que yo creé esto de la nada, pero no es cierto, o sea, elaboramos con base, con todo lo que observamos, lo que sentimos, con lo que escuchamos. Entonces al final hacemos un remix también nosotros, el collage es también un remix, la unión de imágenes tan distintas unas a otras o hasta de materiales tan distintos unos con otros. Y creo que eso le da mucha riqueza. Y creo que también remixear es algo que ocurre en las prácticas filosóficas. Compartimos estos pensamientos, nos nutrimos de lo que dice o comenta el otro. En el último collage que trabajamos, el collage filosófico que trabajamos en Pecata, el tema era precisamente las despedidas. Y tuvimos ahí varias personas que habían perdido a familiares queridos. Y se dio un momento en el que, pues todos los que hemos perdido, todos los que estamos ahí, que habíamos perdido un familiar querido, como que conectamos entre nosotros y pudimos hablar y pensar desde el dolor, pero también desde el amor, ¿no? Y los collages que se elaboraron también eran muy, muy distintos y muy variados. Y lo que nos decía cada uno de ellos, el discurso que había detrás de cada uno de ellos, pues creo que sí cumple con esta idea de imágenes que nos hacen pensar. Bueno, pues voy a agregar esas referencias bibliográficas en la descripción del video. Y sí, ya me quedó más claro porque yo lo estaba viendo como nada más como parte del resultado, pero también va más allá, va al proceso. Y de hecho, ahorita estaba buscando la página de que nos habías mencionado de Diario de Recortes. ¿Es esta, verdad? A ver.
Sí, sí es esa, ¿verdad? Todavía no la... Ah, todavía no se Ujú. observa. A ver, ahora. Mm, a ver, voy a hacer de nuevo. A ver, ahora sí. Sí, es esa. Es esta. Muy Sí. bien, entonces para que veamos algunos ejemplos de estos collages, ¿verdad? Sí, son, vendrían siendo eso. Ah, En este caso estos son míos y en el colectivo de Pecata subimos ya el año pasado cuando tuvimos nuestro primer evento de collage filosófico, subimos como un pequeño mm, fanzine digital donde recopilamos los collages de los participantes. ok. ¿Te gustaría o nos podrías explicar alguno de estos collages que son tuyos? ¿Alguno? Creo que la mayoría de ellos los hice solo como por el placer de, Ah, me ok. relajaba, me gustaba, me la pasaba bien, pero hay varios que sí intenté ya empezar a aplicar precisamente esto que acabo de platicar, ¿no? O sea, que sean Sí. también imágenes para pensar. Mm, ok, muy bien. A ver, vamos a ver ahora la página de Pecata Minuto. Sí se observa. Sí, sí se ve. Tenemos algunos. Ah, este vendría siendo como el del paladar. Ese fue, hice yo el collage, pero es nada más como el flyer Ah, para el evento. ok. Ahí tenemos ese. Aquí se observan otros. Día Mundial de la Filosofía. Sí, es que luego elaboro también para los eventos, elaboro los Ah, los collages. sí, No, entonces también tiene esas implicaciones, ¿cómo se ve? De diseño, bueno, de publicidad, ¿verdad? sí, los usamos para nuestros flyers. En lo que nos comentaba de la gastrosofía. Sí, ajá, hemos tenido algunos eventos también sobre gastrosofía. Muy bien. Y, y bueno, ya para ir cerrando con la entrevista, con este entendido de que ninguna práctica filosófica, propuesta, estrategia está completa, sino que es un proceso inacabado. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué falta por hacer en el collage filosófico? A mí me gustaría mucho que se empiece como a expandir más y que cada uno le empiece a agregar más de su cuenta, a remixear precisamente, ¿no? A mí me gusta que las ideas pues se compartan y se amplíen y creo que eso las vuelve más ricas y las hace ideas vivas, no una cosa que ya está ahí, ya se quedó y ya, ¿no? Sino algo que alguien más puede tomar y que así como a mí me llamó mucho la atención, te puede llamar a ti o a otros y que si a mí se me ocurrió hacerlo de una manera, que a alguien más se le ocurra otra distinta y también nos la comparta, porque eso es lo que enriquece precisamente el conocimiento.
Excelente. No, pues no me queda de otra que agradecerte por haber estado con nosotros en este canal de YouTube, felicitarte por tu trayectoria profesional, lo que nos contabas en un inicio, también por estas estrategias, por estar, por esos eventos en Pecata Minuta. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación.